tal? Buenos días, consejera Paula. Nos da Bueno, mucho gusto que haya aceptado esta entrevista. Nosotros, México el Números es una organización que hace observación electoral y trabajamos y enfocamos todo nuestro trabajo al ejercicio de los derechos humanos. Y en esta ocasión estamos haciendo un informe, estamos enfocando nuestro informe a las nuevas modalidades de votación. mm, Y antes de empezar con nuestras preguntas, de arrancar con las preguntas, nos gustaría saber quién es Paula Melgarejo. muchas gracias, pues un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Paula Melgarejo Salgado, soy consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México y bueno, tengo formación de licenciada en Derecho, así como maestra en Derecho y doctora en Derecho. Y bueno, llevo alrededor de 17 años en la materia electoral, los primeros 15 en tribunales. Y esta es mi primera experiencia en el órgano administrativo. Entonces, la vida se ve diferente desde este lado, pero muy contenta de estar aquí y de involucrarme en estos temas. Muy bien, muchísimas gracias, consejera. Consejera, iniciamos con esta primera pregunta para saber cuál es su opinión sobre la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos y beneficios de garantizar su derecho al voto de forma presencial? Mira, en primer lugar quiero decirte que estoy yo de acuerdo y soy una convencida de que nuestros paisanos tienen y deben de ejercer el derecho a votar. Y no solo eso, sino también a ser votados. Pero bueno, vámonos a esta primera parte de votar. Y te comento que en el Estado de México, el ejercicio de los mexiquenses residentes en el extranjero es la segunda vez que se implementa. La primera vez fue en el 17 y que nada más la tenemos para la elección de la gubernatura, no así diputaciones ni Ok. ayuntamientos. Entonces, la única ocasión legalmente permitida para que nuestros mexiquenses que residan fuera del país puedan votar es en la elección de la gubernatura. De 2017 a este proceso electoral de 2023, bueno, fue un crecimiento abismal y creo que particularmente se debió a las diferentes modalidades de votación. En 2017 solo se estableció la votación postal y la verdad es que en la lista nominal se registraron muy poquitos, o sea, digo muy poquitos comparado con la lista nominal que maneja el Estado de México, Ujú, ¿no? sí. Estamos hablando de más de 12 millones de personas. Y bueno, de los mexiquenses que residen en el extranjero en 2017, solo se registraron 365 de ese universo tan grande que tenemos y solamente votaron 297. Entonces era un gran reto para nosotras acá en el instituto, pues primero incentivar, ¿no? Porque además no es un proceso fácil. Nuestro sistema electoral mexicano tiene tantos candados y con razón, ¿no? Es el producto de todos estos años y nuestro devenir histórico pues de que las cosas se brincaban, ¿no? No se hacían legalmente o trataban de Claro. buscarle la forma de saltar la forma legal y por eso hay tantos candados. Entonces, la simple configuración de la lista de residentes en el extranjero es todo un reto. Y yo creo que ahí sí hay una mejora que se debe de implementar. Yo creo que ahora en el nacional para el 24 nosotros no vamos a tener esta modalidad de votación en el 24 porque nada más es de ayuntamientos y diputaciones locales, pero a nivel nacional de verdad es muy corto el tiempo que tienen las personas para registrarse en esta lista nominal para votar desde el extranjero. Hablamos de que en el Estado de México fue hasta marzo. Abril, mayo, junio que se llevó a cabo la elección, ya no se pudieron inscribir en esa lista. Ok. ¿Sí? Entonces, la primera oportunidad que tenemos es ampliar el plazo para que se registren en esa lista nominal. Algo que sí fue muy positivo en este 2023 fueron las tres modalidades de votación.
¿sí? Veníamos de un postal. Sí me escuchaste? Sí, Sí. sí, Venimos nada más del voto postal, que te digo que nada más 297 votos recibimos, a las 3 modalidades ahora. Por internet, seguimos con la vía postal y la vía presencial que se implementó como una prueba piloto. Ajá. Entonces, los resultados también dan muchas lecciones. Para empezar, fueron 5,424 los que se registraron en esa lista. Digo, pocos comparados con la lista que tenemos de residentes en el extranjero mexiquenses, que son más de 52,000. O sea, son muchos los sí. mexiquenses que tienen su credencial para votar, ya sea expedida desde México o expedida desde el extranjero, que pudieron haberse registrado en esa lista. Entonces, estamos hablando de alrededor de un 10-11% los que se registraron. También porque no sabían que lo tenían que hacer y cuando se enteraron ya estaban cerradas la fecha para registrarte. Entonces, eso es un tema. Pero lo bueno y que yo creo que hay que seguir incentivando es que de estos ciudadanos mexiquenses que se registraron para votar, la mayoría escogió a través de Internet. Fueron 1,376 votos por Internet. Vía postal fueron 811. O sea, sí se incrementó en Ujú, 6 años, ujú, sí. pero porque también a los mexicanos estamos acostumbrados a nuestra boleta, a marcarla, Ujú. ¿no? Entonces, incluso nos comentaban del propio INE que muchas de esas boletas ya no las regresan. Es como tener algo, ¿no? De México, ¿no? Me llegó mi boleta, no la voy a regresar, me la voy a quedar, ¿no? Entonces, de este universo también votó alrededor del 50% de los que estaban inscritos. Lo mismo nos sucedió en el voto aquí en el territorio del Estado de México. Tuvimos una votación del 50%. Ajá. Sí, Pero yo creo que sí debe de seguirse fomentando esta modalidad de votación, que los mexiquenses y los mexicanos sepan que pueden votar. claro. Y la que implicó un despliegue más importante y que la verdad fueron 131 votos, fue la presencial en los 4 consulados en el que hay mayor número de mexiquenses. Fue muy poquito. Y ahí sí tenían la posibilidad, aunque no estuvieran en la lista, de que si tenías tu credencial expedida desde el extranjero, tú te podías presentar al consulado y votar. Pero es que hay que entender también la situación de nuestros connacionales en los Estados Unidos y que los consulados sinceramente no los ven como un aliado, ¿no? Más bien siempre hay reticencias, porque pues la credencial para votar es lo que menos les interesa estando allá, con los problemas que tienen de un acta de nacimiento, de algún otro documento consular que necesitan para vivir allá. Entonces, sí son muchos los retos, pero creo que la elección del Estado de México deja muchas lecciones para seguir mejorando esa participación. Y yo creo que el futuro es la votación por Internet. Perfecto, muchísimas gracias, consejera. Bueno, em, esto último que nos dice sí nos sirve muchísimo para nuestro informe, porque pues estamos hablando de que tienen varias opciones para votar y que están eligiendo una en específico. O bueno, o Ujú. así lo están haciendo. Así Pasando es. al voto eh, voto de personas en prisión preventiva. ¿Qué medidas, qué estrategias considera que se pueden mejorar con este ejercicio en el Estado de México para que los votantes tengan una información completa y precisa? Y también, ¿qué retos enfrenta este tipo de voto? Mira, creo que el ejercicio que se llevó a cabo en el Estado de México fue el más exitoso de las 3 modalidades. Estamos hablando que en el Estado tenemos 20 centros penitenciarios locales, sin contar los federales que tenemos. Ahí no tenemos injerencia. De los 22 centros penitenciarios a nivel estatal, se llevó a cabo el ejercicio en 20 de ellos. Y además, dentro de la lista de estos 20 estaban los que mayor población penitenciaria tienen,
los más complicados de manejar. Incluso les digo, yo fui litigante y la verdad es que poner un pie en alguno de estos centros penitenciarios es muy complejo. Y la verdad es que resultó un ejercicio muy exitoso por el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Porque no es como voy y instalo una mesa en cualquier lugar, no, se tuvo que ser muy cuidadoso en cuanto a alterar lo menos posible la vida dentro de los centros penitenciarios. Sé que en otras entidades, me parece que en Hidalgo, tuvieron toda una semana, ¿no? Para poder ir a votar. Aquí no, aquí se tuvo que hacer una calendarización de la semana que sí tuvimos para que se llevara a cabo este voto anticipado con las personas en prisión preventiva, pero eran días específicos distribuidos en los 20 centros. Un solo día por centro, o sea, en una semana, alrededor de 4 centros por día, en donde se llegaban y se instalaban las mesas, se recibía la votación y nos vamos. ¿Por qué? Porque incluso los internos pues reciben a sus familiares, tienen actividades ahí y el hecho de que tú llegues un día a poner una mesa directiva de casilla, pues se altera todo e incluso su traslado dentro de las propias áreas del centro. Entonces, el hecho de que la logística que ideó la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue tan perfecta, de verdad, nosotras tuvimos la oportunidad previamente de ir a ver en los lugares en donde se iban a instalar, fue una logística muy bien y muy bien ejecutada el día que efectivamente. Luego, para la integración de las mesas, no, se hizo un sorteo con los partidos políticos porque no podían estar los 8 partidos ahí, los representantes de los 8, sino un sorteo de en cada mesa va a haber un representante y en donde nada más se instale un representante de cada candidata. Eso fue muy positivo. Ahora, pues estamos hablando de un grupo poblacional de más de 9,000 personas. E incluso yo lo comentaba en el Consejo General. Yo espero que si se lleva a cabo este ejercicio sean menos personas. ¿Y por qué? Porque espero que sean menos personas las que estén privadas de su libertad sin una sentencia. Porque lo dicen, no, pues nos salió muy bien y ojalá aumentemos. No, yo decía, esperemos que no, porque estamos hablando de personas que están privadas durante un proceso y están Claro, privadas no todas por delitos graves, y ahí lo tenemos que entender y concatenar con nuestro sistema penal, que claro, la verdad, las personas privadas de la libertad durante su proceso tiene que ser la excepción, es decir, cuando sea un delito lo suficientemente grave, que está en la Constitución, estos son los delitos graves, ellos no tienen derecho a estar en la calle en su proceso, pero muchas personas que o no pueden pagar una fianza o no tienen un abogado que les gestionó esta fianza eh, este, o que el propio juez de control diga, no, pues le voy a dar prisión preventiva oficiosa. Creo que se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa y por eso tenemos tantas personas privadas de su libertad sin una sentencia. Entonces, fue operativamente un ejercicio muy positivo, buena respuesta de las personas internas, porque primero se les dijo, a ver, ¿quiénes tienen posibilidad de votar? Estamos hablando de alrededor de más de 9,000 personas. Se mandó por parte del INE una carta de invitación diciendo, tienes la posibilidad de votar, ¿quieres votar? Se recibieron las que sí, y fue cuando se mandaron a imprimir las boletas necesarias. Acuérdense que nosotros no podemos imprimir ni más ni menos. Tienen que ser exactamente las que están en la lista. Y de la lista final que se conformó, votó el 90%. Entonces, creo que operativamente fue un muy buen ejercicio que se tendría que llevar a la siguiente ocasión porque pues tenemos derechos aunque estemos privados de nuestra libertad, sin sentencia. sin sentencia, claro. Bueno, es que es muy importante porque muchas personas dicen, yo creía que se suspenden sus derechos. Ah, bueno, porque
sí es importante, ¿no? O sea, como dicen, habla ciudadanizar, sí, sí, estoy correcto, un poquito Ujú. nuestro lenguaje con las personas, porque a lo mejor no entienden por qué están votando, pero tienen ese derecho, porque es un derecho humano, ¿no? Este ejercicio político electoral. Pues a nosotros nos da mucho gusto que el Estado de México sí creo que va un paso adelante, a diferencia de otras entidades federativas que van a hacer esta prueba piloto. Bueno, pues el Estado de México resultó tener un muy buen ejercicio. Muchas Y gracias. si, si me permites, nada más para redondear esto, Sí, creo que se debe de mejorar en cuanto a la información que ingresa al propio centro penitenciario. Nosotros sí mandamos con los sobres voto, mandamos pues la información de las candidatas, se pegaron carteles, tuvieron nada más la oportunidad de ver el primer debate, porque también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana instalaron pantallas para que los internos pudieran seguir el primer debate. El segundo ya no, porque ya ellos habían votado anticipadamente. claro. Entonces, ahí se pueden hacer algunos ajustes, porque pues sí voy a votar, pero ¿cómo? Si no las conozco, no sé qué están proponiendo. Creo que ahí es donde al siguiente proceso tenemos que mejorar nuestra información relacionada con las candidatas o los candidatos postulados. Muy bien. Muchas gracias, consejera. Eh, consejera, pasamos a ¿qué opinión tiene sobre el voto electrónico? ¿Cuáles considera que son los principales desafíos y beneficios sobre su implementación en México? También estoy muy a favor del voto electrónico. Hablo de que el Estado de México es una complejidad enorme. Estamos hablando de más de 20,000 casillas las que se instalan en el territorio nacional, ¿no? Prácticamente equivale a 10, 11 estados de la República. Entonces, el hecho de contar en cada una de esas casillas con una urna electrónica, pues en un principio, pues es un gasto estratosférico que yo creo que se tiene que ir haciendo paulatinamente. ¿Cómo nos fue en este proceso? Tuvimos 164 urnas electrónicas en 20 distritos del estado en la sección completa y eso fue muy importante porque volvemos a lo mismo, los mexicanos estamos acostumbrados a ir a una casilla que nos dé nuestra boleta y depositarlo en la urna. Entonces el primer shock que tuvieron fue, ¿y dónde está mi boleta? Y aquí, y si hay seguridad, aunque estuvimos haciendo como presentaciones con las urnas, tuvimos la urna Jalisco, que ya había sido probada en otros procesos electorales, y la urna INE, 100 y 64 de cada una de estas urnas, que funcionaron bien. En uno que otra casilla como que medio se pasmaron, pero el protocolo de echarlas a andar funcionó también, ¿no? Entonces, creo que también fue un ejercicio muy bueno. Los ciudadanos en algunas casillas sí salieron muy contentos y qué padre y ya van a ahorrar papel y todo eso, pero en otros sí dijeron, no, pues yo no confío y cómo voy a creer que ese papelito que sale es el correcto. Entonces es también ir sensibilizando a la gente respecto a estas nuevas herramientas, pero sinceramente te digo que yo le sigo apostando al voto por internet con las características de seguridad que tuvimos en el ejercicio de los mexicanos en el extranjero, ¿eh? O sea, que en un solo teléfono podías votar una sola vez o en un dispositivo, no podían votar dos personas en un mismo dispositivo, estaban encriptados, solo abriendo la aplicación donde podías votar tenían media hora y si no lo hacías en esa media hora se cancelaba, o sea, y al momento de recibir los votos por internet eran 5 llaves criptográficas, un representante del IEM, un representante de la Junta Local del INE, representantes del INE Nacional, que cada uno tenía una parte de esa llave y el día que hicimos el cómputo, se juntaron las 5 personas con su parte de llave y se abrió. O sea, tenemos, yo más que a la urna electrónica, después de ver este ejercicio por internet, y es mucho más barato. Hay que trabajar, sí, este ejercicio fue chiquito, reconozco, fueron mil y tantas personas que votaron por internet,
Para hacerlo macro habrá que cuidar otros aspectos de seguridad digital, pero creo que debemos transitar más que a una urna electrónica al voto seguro por Internet. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, consejera. Ahora sigue su opinión sobre el voto anticipado. ¿Cómo considera que este voto puede contribuir a la participación ciudadana y a la mejora en el proceso electoral? Este voto, fíjate que de todas las modalidades, creo que fue el que menos llegó a la gente. Eh, Porque en un principio las personas entendían, pues si yo tengo una discapacidad y no puedo ir a votar el día de la jornada, pues van a venir a mi casa. O sea, eso fue como el primer, qué bueno que están implementando. Incluso yo recibía llamadas que me decían, oye, mi papá tiene 97 años y se puede registrar en esa lista, y entonces explicarles que no. Eso fue, que no es tan sencillo. Y yo creo que para el siguiente proceso nos teníamos que ir antes, decir, a ver, para que una persona pueda votar a través de este voto anticipado, tiene que tener su credencial de elector de esa misma forma. Y creo que el 99% de la población de México no sabe que una persona que está imposibilitada para salir de su casa por alguna enfermedad que la tiene ahí postrada, puede solicitar al INE su credencial para votar desde su domicilio. Y entonces el módulo se traslada a tu casa y hacen todo lo que nosotros vamos a hacer al módulo y te entregan tu credencial para votar desde tu domicilio. Ese es el presupuesto para que tú puedas inscribirte en esta lista para voto anticipado. Y entonces, estamos hablando que fueron 100 personas Sí, las que tenían esta credencial. Entonces, yo creo que ahí hace falta una difusión muy tremenda, y creo que el INE tiene los medios, los elementos, porque su campaña de credencialización es muy importante. La gente ya sabe cómo debe de ir a los módulos, qué debe de llevar, cuándo la tiene que recoger. O sea, eso ya está en la mente de los mexicanos, tramitar tu credencial. Pero yo creo que ahora debe haber una campaña muy fuerte y muy robusta de decir, a ver, las personas que no pueden, el INE se traslada para que tú tengas su credencial y así ya puedas votar, porque no fue que cualquier persona, por el simple hecho de tener su credencial, pudiera votar bajo esta modalidad. claro. Lo positivo que sí fue es que aplicamos el protocolo para las personas con discapacidad dentro de las casillas. Y entonces, además de la plantilla braille que ya se viene trayendo desde procesos anteriores, ahora tuvimos el sello X para las personas que no pueden agarrar un marcador para tachar una boleta. Tuvimos el acceso a las personas prioritariamente, e incluso con animales de compañía, para que pudieran votar. Y las personas que no podían acercarse a la casilla, pero que estaban en las afueras, que estaban en su auto, había un mecanismo para que el presidente o la presidenta de la mesa fuera hasta el lugar donde estuvieran las personas con una mampara móvil que también tuvimos en todas las casillas, y pudieran votar, meterlo en un sobre e irlo a la presidenta o presidente, irlo a depositar a la urna. Eso fue lo que se implementó de mejora para estas personas con discapacidad, pero muchas de ellas, pues, sus familiares los llevaban en sus carros, y ahí, si hubieran tenido este tipo de credencial, pues se Claro, hubiera ido a su domicilio. Creo que fue el menos exitoso de todos por esta situación. muy bien. Muchas gracias, consejera. Bueno, pues en general usted ya nos habló de los beneficios y los desafíos, los retos. Como última pregunta, ¿qué mejoraría, pues aunque ya no lo explicó así, en general, en materia electoral con miras al ejercicio electoral del 2024? En el Estado de México tenemos un gran reto. Aparte de incentivar la votación, la verdad, sabemos que el 50% de la población del Estado que votó
para elegir a la futura gobernadora es el promedio que manejamos en estas elecciones de gubernatura, que es una elección local y que va sola, no va acompañada con alguna elección federal. Eso baja mucho el nivel de participación de la ciudadanía. Entonces, veníamos manejando porcentajes entre el 47 y el 56%, 53 fue el pasado, ahora nos quedamos en 50. La verdad es que yo sí me desilusioné un poco porque esperábamos más y mi mayor apuesta, y así anduve por todo el estado, fueron los jóvenes. Tenemos en el Estado de México una población joven de 18 a 29 años, alrededor del 30%. Es el grueso de nuestro padrón electoral. Y lamentablemente siempre es el sector que menos vota. Los más participativos estamos entre la edad de los 40 a los 60 y de los 60 y más, bueno, será porque son personas que han vivido el desarrollo de nuestro sistema electoral y que vivieron una etapa en la que ir a votar no importaba porque ya se sabía quién iba a ganar, a decir, ahora sí creo y tengo que ir y voy a las 8 de la mañana y son las primeras personas que están formadas, ¿no? Las personas adultas de más de 60. ¿sí? Entonces, incentivar la participación, incentivar, meterlos, hablar otro lenguaje, porque como bien lo señalas, Marisabel, a veces creemos que como hablamos todo el mundo nos entiende. Y entonces tenemos que encontrar mecanismos para llegar a los jóvenes. De verdad, yo no quito el dedo del renglón. Tenemos que involucrarlos. Claro. Sí participaron mucho en la conformación de las mesas directivas, que también eso fue algo muy positivo. Fue la elección en donde más rápido la gente dijo que sí, en donde hubo pocos cambios, en el que prácticamente más del 90% llegaron los que fueron capacitados, ¿no? Entonces eso fue muy positivo. También tenemos el reto en el Estado y también estamos trabajando en eso. Yo ahorita tengo la presidencia de la Comisión de Género y No Discriminación. Estamos en una deuda con los diferentes sectores de la población. Entonces, ahorita estamos trabajando vamos a emitir una consulta a los diferentes, tenemos identificados 4 sectores muy importantes con una población importante en el estado, que son la población indígena, de la población LGBT y afromexiquenses y personas con discapacidad. Sí. De acuerdo a datos del INEGI y otras estadísticas que manejan el Coneval y en fin, tenemos casi el 16% que agrupan esta población. Entonces, estamos trabajando primero en una consulta para que tengamos ya en el proceso del 24 acciones afirmativas de inclusión de cada uno de estos grupos. Somos el Estado que no lo ha implementado y creo que por la misma complejidad que tenemos. Entre más grande sea tu padrón, tu lista, entran más factores en juego que a veces dentro de las mismas población vulnerable hay discrepancias. Claro. Entonces, creo que estamos en un buen momento ahorita de consulta y después de implementar estas acciones. Muy bien. Muchísimas gracias, consejera. Eh, Esto nos sirve muchísimo para nuestro informe. Los actores clave, ¿no? Que son importantes para nuestra investigación y pues muchísimas gracias, consejera, por este tiempo y ojalá tengamos más adelante oportunidades de platicar con usted otra Claro vez. que sí, El claro tema que de sí. los jóvenes, digo, está buenísimo, ¿no? O sea, porque Sí, es el grupo que está en el padrón a lo mejor con mayoría y no ejercen su derecho. Digo, eso es muy sí, importante, ¿no? Porque yo platicaba antes o platicábamos con mi profesor de tesis de licenciatura y era, es que esa frase de en la mesa no se habla ni de religión ni de política es muy grave, ¿no? sí. Porque ¿por qué no? ¿Por qué no hablarlo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, ¿no? Sobre ejercer este ejercicio. Pues ojalá más adelante podamos tener otra charla para hablar de ese tema Claro que es que muy sí. importante.
Claro que sí, y te lo agradezco mucho, María Isabel. Cuando gusten, con toda la disposición, de veras, esto es un tema que a mí me gusta mucho. Estoy muy comprometida porque yo soy, bueno, casi cumplo 50 años y soy de la transición. Cuando yo tenía 14 años fue la elección del 88. Entonces, son edades que te marcan, Sí, ¿no? De decir, ¿por qué está pasando esto en mi país? ¿Por qué ¿no? Mi familia migrante, ¿por qué mis hermanos están en Estados Unidos? Yo estoy acá. Entonces es una etapa de mi vida que a mí me marcó y dije, no, pues yo me voy a quedar aquí en México y vamos a trabajar y vamos a hacer y vamos. Entonces, el hecho de que esto lo podamos difundir, hablar con las personas, juntarnos, de verdad, y ustedes son verdaderos aliados que de una o de otra manera están eh, también apoyándonos a que la gente participe, que es lo que queremos. muy bien. Muchísimas gracias, consejera. No, Eh, hombre, gracias a ti, que un estés muy bien. abrazote. Igualmente, gusto saludarte. Gusto saludarla. Hasta Nos vemos. luego. Adiós. Adiós.